Hola, en esta segunda parte del tema de potencial de membrana en reposo, vamos a estudiar por qué los gradientes de los iones no pueden igualarse y cómo se generan las fuerzas electroquímicas. Esa sería la primera pregunta que tenemos que tener muy claro. La pregunta más importante es, si existe un gradiente de concentración a ambos lados de la célula, porque los iones no igualan su concentración. Entonces, la primera explicación que podemos dar es, una primera probabilidad es que el canal iónico se encuentre cerrado. Si el canal iónico se encuentra cerrado, ¿qué es lo que va a provocar? Pues que no pase el ion. Sin embargo, esa característica va a ser cierta única y exclusivamente para el ion de sodio, ¿sí? Solamente para sodio vamos a tener esta característica de que no puede pasar el ion debido a que su canal se encuentra cerrado, ¿sí? Pensemos, vamos a hacer un paréntesis, pensemos en una situación extraordinaria. Existe una célula, es un paramecio que tiene una característica muy importante. Es un organismo unicelular, pero no tiene canales iónicos. Es decir, toda su membrana no está incorporado ningún canal iónico. Entonces vamos a tener aquí, no importa cuánto de sodio, no importa acá cuánto de fuera, al no poderse movilizar el ion de un lado a otro, esta célula tiene un potencial de membrana de cero, un valor de cero. ¿Sí? Es decir, regresando al punto, sí es una forma de evitar que los iones puedan movilizarse, el cerrar el canal, el que el canal tenga una permeabilidad baja, pero no se cumple para todos. ¿Por qué? Porque volvemos a repetir, necesitamos que se genere la fuerza. Entonces, a ver, la cantidad que va a permitir un canal iónico que pase a través de la cantidad de iones que va a permitir el canal que pasen, a esa característica del canal le vamos a denominar permeabilidad. Entonces, vuelvo a repetir, la permeabilidad entonces se va a referir a qué tan permeable es un canal iónico, qué tanto iones deja pasar de un lado a otro ese canal, ¿sí? Este es un número ponderado, permeabilidad igual a 1, quiere decir que va a permitir el paso de una gran cantidad de iones, es decir, tiene una muy alta permeabilidad o en otras palabras, muy baja resistencia. ¿Por qué baja resistencia? Pues porque no se opone al paso. Una permeabilidad igual a 0.0000, etcétera, 1 sería una muy baja permeabilidad, ajá, sería una muy alta resistencia. Entonces, para redondear, la permeabilidad es uno de los factores que va a determinar el potencial de membrana en reposo. Ok, entonces seguimos con la idea. Entonces, no podrá pasar el sodio, ¿sí? Pero en el caso de potasio y en el caso de cloro, sí pueden pasar, es decir, sí tienen alta permeabilidad. Seguimos con el mismo problema que estamos planteando al inicio. Si existe un gradiente de concentración, ¿cómo hacemos para evitar que ese ion se mueva de un lado a otro? Vuelvo a repetir, la solución sería aplicar otra fuerza en sentido contrario de exactamente la misma magnitud de la fuerza que intenta impulsar al ion. ¿Y dónde vamos a obtener esa fuerza? Esa fuerza que se aplique al revés. La vamos a obtener de
otra regla general que vamos a encontrar en la célula, que es el principio de electroneutralidad. Entonces, regresamos a la idea inicial. Tengo una cantidad de iones de sodio aquí, tengo otra cantidad de iones de sodio acá, y entonces observo una diferencia de concentración entre ambos lados de la célula. Bueno, aquí definitivamente entre los dos compartimentos no hay un equilibrio de cargas. Obviamente en la parte exterior, vamos a pensar, tengo mayor número de cargas positivas, y en la parte interior vamos a tener menor número de cargas positivas. Para que exista un principio de electroneutralidad, tendría que, vamos a poner atención en esto es muy importante, tendríamos que sumar cargas positivas en el interior, y tendríamos que disminuir cargas positivas afuera o sumarle cargas negativas. Entonces, ¿qué es el principio de electroneutralidad? El principio de electroneutralidad nos dice, si yo tengo dos compartimentos divididos por una membrana y tengo un número de cargas de un lado de la membrana y otro número de cargas del otro lado, en este caso estamos poniendo que en ambos existen tres cargas. En un compartimento, en el compartimento 1 son 3 positivas, en el compartimento 2, 3 negativas. Para que existiera un principio de electroneutralidad, debería de moverse las cargas negativas y las cargas positivas. Y entonces, ¿qué ocurriría? Encontraríamos que tendría una carga positiva asociada con una negativa. Una carga negativa asociada con una positiva. Aquí tendríamos una asociación, aquí tendríamos otra, y estas cargas estarían moviéndose de manera constante de un lado a otro. ¿Por qué se le llama principio de electroneutralidad? Porque si midiéramos cuántas cargas hay de este lado, la carga neta debería de ser 0, y de este lado la carga neta debería de ser 0, ¿verdad? Pensemos que estas que quedan acá se van a estar moviendo constantemente. Entonces, se asocian cargas positivas y negativas. Entonces, volvemos al mismo principio. Si yo tengo aquí cargas positivas, cargas negativas, dadas por el sodio, por el potasio, la suma de estas dos cargas debe de ser igual a ¿qué cosa? A la cantidad de cargas negativas, que en este caso serían dadas por el cloro. Sin embargo, en el interior de la célula vamos a encontrar otras cargas negativas que van a ser los aniones impermeables. Son elementos que se encuentran en el interior de la célula que van a tener carga, como cuáles, como péptidos, aminoácidos, proteínas y algunos radicales como sulfatos, fosfatos, carbonatos. A todo eso le vamos a denominar anión impermeable. ¿Por qué impermeable? Porque no puede atravesar la membrana, está confinado al interior. Pero para fines de carga, ¿qué nos interesa? Nos va a interesar que estas cargas negativas van a contrarrestar, ¿verdad? Todas estas cargas negativas van a contrarrestar a las cargas positivas generadas por estos iones. Y entonces, si el número de cargas es igual, vamos a tener una condición de equilibrio, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí, este es importante. Entonces, si yo sumo la cantidad de aniones y comparo
Es decir, aniones, aquí estamos viendo, aniones impermeables y cloro, y lo comparo con la cantidad de cationes de sodio y potasio, es decir, con las cargas positivas. ¿Qué me va a resultar? Me va a resultar que el número de cargas de ambos, estamos hablando solamente del compartimento intracelular, pero aquí es muy importante. La cantidad de aniones debe de ser igual a la cantidad de cationes. Y esto es un principio de electroneutralidad. La carga neta es de 0. Recordemos que la unidad de carga es el coulomb. Entonces, si yo midiera los coulombs dentro de la célula, ¿qué encontraríamos? Encontraríamos que mide 0. O sea, la carga neta es 0. Y lo mismo va a ocurrir en el exterior de la célula, en donde las cargas positivas se van a relacionar con las cargas negativas y entonces también vamos a tener que la cantidad de aniones es igual a la cantidad de cationes. Es decir, la carga neta también es de 0. Entonces, ¿qué me dice el principio de electroneutralidad? El principio de electroneutralidad me dice que en la célula, en reposo, ojo, ahorita vamos a definir el reposo, pero la célula en reposo no puede existir. Si nosotros tenemos aquí en nuestra membrana celular dividida, tanto el espacio extracelular como el intracelular, carga neta del interior es de 0, carga 0, en el exterior carga 0. ¿Por qué? Porque están los dos perfectamente equilibrados. Y a ese equilibrio se le denomina el equilibrio de Donald. Ahora, el equilibrio de Donald, recuerden que en la célula se presenta como un doble equilibrio. Uno representa la electroneutralidad de un lado, la electroneutralidad del otro. Y el segundo equilibrio de Donald es si comparamos la cantidad de aniones y de cationes de un lado de la célula con lo que ocurre del otro, la cantidad de aniones y la cantidad de cationes también va a ser igual. Entonces aquí tengo un equilibrio de Donald y aquí tengo otro equilibrio. Entonces por eso se le denomina que la célula tiene doble equilibrio de Donald. Entonces, ya tenemos dos parámetros. Punto número 1. Entonces el potencial de membrana obedece primeramente a la permeabilidad de los iones que lo generan los canales. Segundo, el potencial de membrana depende de el gradiente de los iones. Y tercero, este gradiente generará un potencial de difusión. Y este potencial de difusión depende de tres variables: la temperatura, el gradiente y la distancia a recorrer. Es decir, va a depender de la ley de los gases, de los parámetros que definen la ley de los gases. Entonces tenemos como primera instancia la permeabilidad iónica, como segunda instancia los gradientes que generarán el potencial de difusión, y ahora el tercer elemento que estábamos mencionando será la fuerza del equilibrio electroquímico. Entonces, la condición de equilibrio electroquímico. Entonces, ¿qué quiere decir electroquímico? El equilibrio eléctrico, ¿a quién va a corresponder? El equilibrio eléctrico va a corresponder a
el principio de electroneutralidad o al equilibrio de Donnan. Y el equilibrio químico, ¿a quién va a obedecer? El equilibrio químico es el equilibrio de concentraciones. Entonces, ya para terminar, digamos, el potencial de membrana en reposo, vamos a tener nuestra membrana celular con sus canales que van a estar comunicando de un lado a otro la célula, los iones que van a estar presentes formando un gradiente, vamos a poner aquí del lado extracelular, del lado intracelular. Entonces vamos a tener más concentración de sodio, menos adentro. Vamos a tener más concentración de potasio en el interior, menos afuera. Y vamos a tener más concentración de cloro en la parte extracelular, menos afuera. Esta sería la condición oficial. Primero, entonces, en el caso del canal de sodio, se encuentra cerrado. El canal de sodio no tiene una muy baja permeabilidad, de tal forma que el sodio no va a participar en lo que se refiere al paso de los iones de un lado a otro. Pero sí va a participar ¿en qué? En el principio de electroneutralidad. O sea, sí vamos a contar cuántos iones de sodio hay positivos más los de potasio para contrarrestar a los de cloro. Ahora, por principio de electroneutralidad, las cargas positivas van a atraer a las cargas negativas. Entonces tenemos dos fuerzas que se están equilibrando, ¿sí? De un lado a otro de la célula. Si en el caso del cloro, el cloro se quisiera mover hacia el interior de la célula, si quisiera pasar, ¿qué ocurriría? Se rompería el equilibrio de fuerzas, ¿verdad? Entonces, por fuerzas de atracción, no va a permitir que pase el cloro hacia el otro lado. Lo va a retener. Y a esa fuerza, ¿cómo le vamos a denominar? A eso es a lo que le vamos a denominar fuerza química. Ahora, ¿por qué? Porque está dado por las concentraciones. Ahora, perdón, ya dije mal. Le vamos a denominar fuerza eléctrica, perdón. Fuerza eléctrica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es por atracción de cargas, perdón. Ahora, regresamos al punto. Ahora, en el caso del potasio, su canal se encuentra permeable, es decir, sí va a permitir el paso de los iones. El ion se puede mover a favor de su gradiente de concentración, del sitio de mayor concentración al de menor concentración. Pero pasa lo mismo que estábamos observando para el cloro. ¿Por qué no puede moverse? Debe de existir una fuerza que evite que el potasio pueda desplazarse hacia el exterior. ¿Y cuál va a ser esa fuerza? Una fuerza de atracción generada por el cloro, que sería el ion que corresponde al anión, y los aniones impermeables. Entonces tengo fuerzas entre estos dos, que en el momento que el potasio quiera salirse, ¿qué es lo que va a pasar? Lo va a retener. Entonces tengo la fuerza eléctrica también generada en el interior.